Los domingos se me aprieta un poco la guata porque nació un domingo en la madrugada, bueno, domingo en la madrugada, así que sábado comenzó, el domingo nació, así que doy gracias al Señor por ello. Y les voy a invitar a que tengamos un tiempo en la palabra del Señor, recordando que este es el contexto de escuela dominical, es diferente a lo que vemos que es el culto, así que los voy a invitar a ponerse en pie para orar al Señor. Así que oramos a nuestro Salvador. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Damos gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, nuestra vida está guiada por ti, dirigida por ti, controlada por ti. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa y como dice el salmista, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y te damos gracias, Señor, porque podemos venir con disposición de corazón para que nos hables, que tu Espíritu Santo sea aplicando tu palabra a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestras mentes, Señor, y poder ser transformados para vivir vidas que te den gloria. Y también, Señor, imploramos que tu Espíritu Santo siga iluminándonos para conocerte más y así adorarte mejor. En esta hora dirige a las maestras, a todos los que van a estar impartiendo tu enseñanza, Señor, y también a cada uno de los que están presentes, Señor, para aprender de tu palabra. Oro en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en el Salmo 45. Vamos a leer hasta el versículo 5. Salmo número 45, del versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Que el Señor bendiga esta lectura. Bendiga nuestros corazones con esta lectura. Pueden tomar sus asientos y las clases pueden pasar a tomar lugar. Y en la última clase que estuvimos siendo enseñados por el pastor Matías sobre los atributos de Dios, y los últimos atributos que vimos, o las perfecciones de Dios que vimos, no sé si alguno se acuerda cuáles fueron o cuál era la clasificación primero. ¿Y la semana pasada de cuáles vimos? Comunicables. Los comunicables, muy bien, esos son los que se transfieren en cierto aspecto al ser humano. Y estuvimos hablando de algunos, y en específico hablamos del amor y terminamos hablando de la santidad. Hoy día vamos a ahondar un poco más en cuanto a la santidad de Dios, viendo ciertos aspectos importantes que desarrolló en algún momento un reconocido teólogo, se llama R.C. Sproul, y escribió un libro maravilloso sobre la santidad de Dios, que se titulaba así, y vio varios aspectos. Habló en primer lugar sobre la importancia de la santidad, luego fue el trauma de la santidad, después la justicia y la santidad, después habló sobre la santidad en Cristo. Y hoy día vamos a ver
el trauma de la santidad, pero lo titulé de una forma diferente, el trauma por la santidad de Dios en el pecador. Y puede ser curioso esto, el nombre, no sé si alguno lo ha leído o si alguno lo ha escuchado en alguna ocasión, en algún podcast o algún tema de reproducción de YouTube. Es interesante cómo se desarrolla esta idea, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio de recordar un poco a qué nos referimos con la santidad. ¿A qué nos referimos con la santidad de Dios? No sé si alguno quisiese responder esa pregunta o comentar sobre la santidad. ¿Qué podemos definir como lo que es santo? Apartado del mal. Así es. ¿Qué más podemos decir? O con eso decimos que estamos bien. Bien, entonces podemos tomarnos de que es apartado del mal y podemos nutrir un poco más esto. En la siguiente diapositiva vemos que este teólogo define dos aspectos o rescata dos aspectos importantes o dos significados principales. Normalmente se habla de un significado primario y otro secundario, pero lo que nosotros podemos ver es que, claro, cuando hablamos de la santidad hablamos de la pureza personal, de la rectitud o de la justicia que manifiesta alguien en su comportamiento, pero también habla de alguien que es separado, apartado, o alguien totalmente distinto. Ahí dice una separación teológica. O sea, en el fondo, en el conocimiento y en la esencia es alguien diferente, alguien que es recto, puro por esencia y que está apartado, totalmente separado de la naturaleza humana. En ese sentido, a mí se me viene a la cabeza un versículo bíblico de cuando hablamos del proceso o cuando mencionamos los principios que tenemos para predicar el Evangelio, decimos que por cuanto todos pecaron, todos fueron separados de la gloria de Dios. Esa palabra separados también se puede decir que no alcanzaron, es como una conjugación, no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, aquí tiene un poco más de sentido, porque es santo, totalmente apartado. Nosotros al pecar no alcanzamos su santidad, su gloria, su majestad, no alcanzamos su pureza, no alcanzamos en nuestra vida y posicionalmente su santidad. No sé si me explico. No alcanzamos en nuestra vida, nuestra forma de ser, su rectitud, que implica esa pureza, que implica, ni tampoco podemos llegar al lugar donde habita. Entonces, en ese sentido, estamos totalmente separados de Dios. Ahora, esto es solamente una ayuda de memoria. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver algunos ejemplos, pero en la siguiente diapositiva vemos una declaración importante. El tema de la santidad recorre todas las Escrituras. De hecho, por eso Dios echó a Adán y Eva del jardín del Edén, porque le bastó con un pecado para que no pudiesen tener comunión con Él. Y los reformadores rescataron esto y Juan Calvino declaró esto de una forma particular en su gran libro, La institución de la religión cristiana, como para darle un poco de cuerpo, de establecimiento a lo que eran las doctrinas de la reforma protestante. Juan Calvino dice: allí está el temor y temblor con que los santos de la antigüedad temblaron delante de Dios, como toda la Biblia lo relata. Cuando vemos la santidad de Dios, cuando vemos la majestad de Dios, lo puro que es y lo inalcanzable y apartado que Él es, entendemos la razón por la cual muchos profetas, cuando vieron a Dios o se encontraron con una revelación de Dios, temblaron y reconocieron su pecado. Él es muy santo de ojos para ver la maldad, y yo soy un hombre inmundo de labios. No sé si se recuerdan una expresión similar. Hay varios profetas que cuando interactuaron con Dios, después de haber tenido tiempos de oración con Él, tiempos de haber tenido tiempo de comunión con el Señor, de haber estado acercándose con Dios, habiendo sido profetas,
cuando Dios les habla, exclamaron de una forma particular, y vamos a estar viendo 3 ejemplos. Y quiero que se queden con la idea también de temblar y este temor delante de Dios por lo santo que Él es, no de una manera culposa, sino de una manera de asombro, pero también de gozo. No sé si me explico. Un temblor que viene de asombro y de gozo delante de la presencia de Dios. Porque si estuviésemos delante de la presencia de Dios, tal cual como somos, sin Cristo, ese temblor vendría a ser solamente de horror, de un terror de condenación. Pero nosotros podemos ir a la presencia de Dios, ver su santidad y temblar con gozo delante de Dios, porque estamos delante de su majestad y de su hermosura. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay un patrón. Bueno, el texto dice ahí que hay un patrón en las respuestas humanas a la presencia de Dios, que es muchas veces en la Escritura utilizado como sinónimo cuando se manifestaba la santidad de Dios. Incluso a nosotros nos llama la atención, ¿por qué? Porque las personas más justas descritas en la Biblia, que eran pecadoras igual, cuando entran en la presencia de Dios temblaban, se sentían totalmente indefensos, porque es el gran Dios omnipotente, todopoderoso, santo y lleno de majestad, al cual se enfrentaban, y cuando lo miraban, empezaban a sentir ese terror, como les llamo también un terror de gozo, de asombro. Y tenemos, el primer ejemplo es Habacuc, y vamos a ver Habacuc 1, versículo 13 al 15, y después nos vamos a saltar al versículo 16 del capítulo 3. Busquemos en nuestras Biblias Habacuc. Es un profeta menor del Antiguo Testamento, donde se nos narra cosas importantes. No sé si se recuerdan estas últimas predicaciones de Gálatas. Bueno, hace en alguna instancia una referencia a este profeta. Este profeta estaba en el contexto histórico viendo calamidad en el pueblo, estaba viendo injusticia, estaba viendo pecado en la casa de Israel, pecado en la nación de Israel, enemigos que tomaban armas y generaban opresión al pueblo de Israel. Y él va delante de la presencia del Señor y ora y pide: Señor, tú conoces a tu siervo, Señor, escucha nuestra oración, tú eres. Y ahí encontramos estos versículos. Dice: ¿no eres tú desde el principio, versículo 12, oh Jehová, Dios mío, santo mío? O sea, se apropia, hay una relación de pacto con Dios. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Se dan cuenta cómo empieza a argumentar en contra de Dios, o en relación para argumentar para que Dios tomase oído de su oración? Y dice el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Aquí la visión de Dios del profeta era correcta. Dios es santo, Dios es justo, pero cuando habla precisamente de aquel que es más justo del impío que le está oprimiendo al pueblo de Israel, no está hablando en general de la casa de Israel. Muchos intérpretes han visto que esta es una referencia para él mismo, de que hay buenos hombres de Dios, y se incluye él, que están viendo la destrucción y esa opresión.
Entonces hay un cierto orgullo, y en esa dirección dice: Señor, merecemos como nación que al menos defiendas y haga justicia a los que buscamos andar en rectitud. Pero en el capítulo 2, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para lo que se me dirá. Versículo 1, y que he de responder tocante a mi queja. Es decir, yo voy a esperar la respuesta del Señor, y cuando viene la respuesta del Señor al profeta, versículo 16 del capítulo 3, que anunciamos, vemos lo siguiente, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, no fue como una respuesta fácil de escuchar. Cuando escuchó la voz de Dios, cuando recibió las palabras del Señor, él se sintió totalmente podrido. Esa es la idea de acá. Se sintió prácticamente como si estuviese descomponiéndose en el interior. Y eso es producto de la santidad y la majestad de Dios. No podríamos sentirnos así si la persona que nos está hablando es demasiado justa, es demasiado santa, es demasiado recta, es demasiado pura. Entonces, en ese sentido estamos viendo que la reacción del profeta al escuchar la respuesta del Señor fue un sentimiento de pudrición versus la santidad de Dios. Hay otro ejemplo, Job. Vamos a Job. Job, un hombre oriental que era más justo que todos los hombres de la tierra. Eso dice la Escritura, que era recto, que era justo. Vamos a Job 42. El capítulo 1 describe la cualidad de Job, que era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios. Nadie tenía el reconocimiento que él tenía. Estamos hablando del tiempo contemporáneo a Moisés. Job no escribió su propio libro. Se cuenta en la tradición bíblica que fue escrito por Moisés, y se dice que este libro, Job, es el primer libro escrito de la Biblia. Que esté ubicado en otra parte de la Biblia es otro asunto. Pero Job, en esa condición, sabemos la historia. Vienen las pruebas, porque Dios permite que Job sea probado en su integridad, en su fidelidad a Él. Le permite que Satanás haga lo que quisiera con él, le quema sus bienes, viene un terremoto, se cae la casa, viene también el asunto de mueren sus hijos, muere su ganado, su esposa lo empieza. No fue una ayuda idónea. Si se encontraba que estaba reclamando delante de Dios, le dice, en alguna oportunidad le dice: maldice a Dios y muérete. Le da lepra a él. Entonces Job las pasó todas. De ser un hombre próspero, sano, fuerte, temeroso de Dios, donde no se veía ninguna duda prácticamente en su fe y su confianza en el Señor, viene a ser probado por Satanás para que Dios finalmente se llevase la gloria de la fidelidad de Job, y también para que reconociera que a pesar de que Job era justo, no era impecable. Igual tenía pecado. Y miren la respuesta que Dios le da a todas las quejas, porque van a comprender que Job, por más que haya sido un hombre íntegro, cuando pasó la prueba, también reclamó a Dios. Le oró al Señor reclamando, maldijo incluso el día de su nacimiento. Entonces, tremendo lo que las quejas que levantaba a Dios, o las oraciones que levantaba a Dios Job. Y vemos en el versículo 5 y 6 del capítulo 42, del último capítulo de este libro,
que dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, nada de lo que había pasado se compara con la visión de Dios. Nada de lo que había pasado se compara con las palabras que estaba escuchando y la visión del Señor que estaba teniendo. Y dice, me aborrezco, ¿no? Una vez más se aborrece, ahora por la razón correcta. Se arrepiente de su pecado y hace luto por su forma de ser. Ese polvo y ceniza es una señal de luto, de quebrantamiento, de aflicción. Entonces viene un arrepentimiento y esto viene a ser por causa de ver la majestad y la santidad de Dios. Entonces la santidad de Dios, al verla, al contemplarla, trae un efecto fuerte, un efecto potente. Y es uno de los efectos que produce y nos lleva al arrepentimiento a nosotros. Nosotros cuando conocemos el Evangelio, no solamente vemos el amor de Cristo, sino que entendemos que Él es santo, que Él murió por nosotros y nosotros estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Teníamos muchos pecados y Él vino a nosotros. Necesito arrepentirme, Él es santo. Y a pesar de que Él es santo, yo no merezco que haya tenido esa misericordia, entonces por lo mismo me aborrezco y me arrepiento delante del Señor. Y por último tenemos el episodio de Isaías. Y aquí tenemos ya una claridad mayor en cuanto a esto. Isaías 6. Isaías 6. Siempre cuando queremos hablar de la santidad de Dios, tenemos que recurrir a este pasaje. Tenemos que recurrir a este texto. Nuevamente, Isaías. Dicen los estudiosos y los arqueólogos que era un pariente del rey Usías, que se dice en el versículo 1 del capítulo 6 que murió, que servía en la corte, pero que era un hombre íntegro también, que tenía una fidelidad a Dios y como sacerdote y profeta servía delante del Señor. Servía delante del Señor. Y podemos ver en algunos versículos, para llegar a la expresión, vemos la visión. Él ve un palacio, ve un trono, ve al Señor alto, al Señor omnipotente, sublime, y sus túnicas llenaban el templo. Eso quiere decir que era lleno de majestad. Era el rey de reyes, eso está queriendo decir. Cuando los reyes de la época tenían vestimentas largas, mientras más largas, significaba más largo es el dominio de su reino. Más largos, más gloria tenía su reino. Entonces es sinónimo de esas dos cosas. Entonces aparecen serafines, seres angelicales, y empiezan a volar. Él los ve y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos un superlativo. Esa repetición de santo, santo, santo es un superlativo que da un énfasis fuerte en la cultura hebrea. Pero, ¿qué es lo que vemos después? Versículo 5. Dice: ay de mí, dice el profeta al ver esto, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a parar ahí. Y en la siguiente diapositiva vemos en la expresión de Isaías el terror en su exclamación. No, nosotros no decimos por cualquier cosa, estoy muerto, estoy frito. Quizás algunos hemos utilizado esa expresión de manera coloquial por diferentes motivos. Pero acá el profeta Isaías no lo está diciendo de forma coloquial. La intención de ese ay de mí es fuerte, es un dolor profundo, es ver que ha caído en desgracia por ver a Dios, lo santo que es Dios,
Y lo único que reconoce en sí que está muerto, que está perdido. Entonces podemos ver en la exclamación de Isaías el terror, y en ese terror es debido a que identificó su gran pecado. Dice que soy hombre de labios inmundos. Es interesante que diga eso. ¿Por qué? Porque no dice soy de vida inmunda, no soy de mente inmunda, no soy de pies inmundos, sino que dice soy de labios inmundos. Y ahí me gustaría diversificar un poco el asunto. ¿Por qué creen ustedes que dice eso? Así es. Reconoció, por más que manifestase una integridad en su servicio y en su condición, eso es superficial. De su boca varias veces habrá salido cosas que no agradaban al Señor, y lo que decía venía a ser manifestación de su interior, como lo enseñó nuestro Salvador, como lo enseñó nuestro buen Señor Jesús. Vio la gran santidad de Dios, y que no era un rey, sino que era el Rey de Reyes, esa majestad. Sus vestidos cubrían el templo o el santuario. Y proclamó sobre sí profecía de juicio. No sé si ustedes han dado cuenta, pero esa expresión "ay" no es solamente como decir me duele algo, sino que también apunta a una forma de entregar profecías a Dios, o sea, de parte de Dios. ¿En qué otra parte de la Escritura encontramos estos ayes? En Apocalipsis, los ayes, donde viene juicio, viene calamidad, viene esa forma de Dios, donde viene a juzgar al mundo pecador. ¿En qué otra parte de la Escritura vemos eso? Ezequiel, los profetas, y está el mayor profeta de todos, nuestro Salvador, después de que entra a Jerusalén y se lamenta, dice, ay de ti, Jerusalén, ay de ti. Y empieza a decir también, ay de ti, fariseos hipócritas. Entonces, es un tipo de proclamación de profecía de parte de Dios. Es una proclamación de juicio. Hay de dolor, pero porque se está conjurando delante de Dios una calamidad, una sentencia. Y también podemos seguir avanzando, que eso lo dice porque experimentó un sentimiento de muerte. Y este cuando dice soy muerto, también quiere decir es desintegrarse o caerse a pedazos. Es cuando sintió que se descompuso totalmente, que sus partes ya no tenían una forma de estar unidas, sino que se está desintegrando. No sé si han visto estas fotos o grabaciones de la NASA que hace de agujeros negros, donde empieza a ser absorbido toda la materia cuando se empieza a comer estrellas o soles. Empieza a ser absorbido. Prácticamente esa es la idea, ser como totalmente despedazado. Así se sintió Isaías, el profeta, al ver no un agujero negro, sino ver la santidad de Dios. Y ese es un trauma que no se olvida nunca. Ese es un terror que no se olvida nunca. Pero lo maravilloso es que encontramos, que es Dios en su amor, que nos lleva a ver su santidad, pero nos guía al ver su santidad y su amor al arrepentimiento y a la fe en Él. O sea, la santidad de Dios no está oculta en el Evangelio y en la proclamación del Evangelio. Cuando vemos su amor es para hacernos más. En la predicación del Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio, es un medio que vuelve un poco más digerible la santidad de Dios. Vuelve un poco más sutil el aceptar lo santo que Él es.
No sentirnos desesperanzados, sino sentir que en su amor tenemos esperanza incluso al ver su santidad. Y eso es lo maravilloso. Los tres profetas o los tres hombres mencionados experimentaron este terror delante de la presencia de Dios. Estos tres hombres vieron cómo se desintegraba su vida. Estos tres hombres se aborrecieron. Estos tres hombres clamaron de sí muerte y sintieron este terror. La santidad de Dios va a provocar en cierta medida ese terror, ese temblor, ese aborrecimiento propio de nuestros pecados, porque Él es demasiado santo para ver la maldad. Pero el relato de Isaías no queda ahí. Podemos ver el versículo 6. Versículos 6 y 7. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y esto es interesante, porque vemos la respuesta de Dios a Isaías. No le dijo Isaías, ¿hasta cuándo tengo que aguantarte? No le dijo Isaías, ¿sabes? Tienes razón, eres hombre de labio inmundo. ¿Y sabes qué? Este día, en tal fecha, dijiste esto que blasfemó mi nombre. Te uniste a aquellos pecadores que tienes que servir para traerlos en arrepentimiento, te uniste a ellos. No le arrostró su culpa. Ni tampoco le dijo, Isaías, no exageres. No, te estás yendo al extremo con tu culpa. No, estás con un remordimiento demasiado grande. Estás digno de ser llevado al psicólogo para que tengas terapia. No lo alivió con palabras indulgentes. No le dijo, ya, sí, ya va a pasar. No le mostró eso. No dijo nada. No dijo absolutamente nada. Pero sí hizo algo. Un servidor de él, un serafín, tomó este carbón encendido del altar y lo purificó. Y lo que sí le dijo fue, con este carbón eres purificado y eres limpio de tu pecado. Le mostró la gracia al purificarlo de su pecado. Le mostró la eficacia que transmite su santidad. Hermanos, y esto es importante, ¿por qué hablamos de la santidad como un atributo comunicable? Porque la santidad de Dios sí se comunica a nosotros, pero es Dios, al estar unidos a Él, quien nos transmite la santidad. De nada sirven mis estrategias disciplinadas, de nada sirve cuán moral soy o cuán virtudes morales tengo en mi mente, en mi forma de ser, en mi ética, en el etos, da lo mismo. Si Dios no está siendo la fuente por quien yo tengo esa santidad, voy a ser un hombre igual que Isaías del labio inmundo. Pero Dios nos purifica. Y aquí algunos han tratado de ilustrar o de entender que ese carbón encendido ejemplifica a Cristo. El único que nos purifica y nos limpia de todo pecado es Cristo. Es Cristo. Y bueno, detenerme un poco. No sé, Ethan, ¿te acuerdas cuando tomaste el carbón con tus manos? ¿O la brasa? Fue traumático, ¿no? No sé si alguien se ha puesto una brasa o un carbón encendido en los labios. Esto, de hecho, se cuenta y se entiende que los labios son una parte súper sensible. No se dice que Isaías exageró o que reclamó, porque ¿cómo habrá sonado cuando le pusieron ese carbón encendido? Quizás era de una naturaleza diferente, pero sí lo que vemos es que después, más adelante, responde al Señor.
con esos mismos labios inmundos que ahora son purificados y que Él mismo es totalmente limpio de pecado, dice, heme aquí. No diciéndole, aquí estoy, Señor, no, sino que tú me conoces, estoy dispuesto, envíame a anunciar tu palabra. Queridos hermanos, eso es lo que produce un encuentro con la santidad de Dios. Cuando vemos en el Evangelio la santidad de Dios, nos aborrecemos a nosotros mismos, tenemos la culpa, sí, queremos dejar nuestro pecado, pero también en el Evangelio vemos esa gracia amorosa que nos guía hacia el arrepentimiento y vemos que somos confortados por Él, porque Él hizo todo para santificarnos, para limpiarnos de nuestra maldad. Un encuentro con la santidad de Dios, y en la última diapositiva, Jairo, vemos, y está anunciado ahí, Jesús en la enseñanza del fariseo y publicano. Un encuentro con la santidad de Dios, queridos hermanos, produce que no seamos fariseos, si seamos más similar a la confesión del publicano. Nos lleva a la humildad, nos lleva al reconocimiento que Dios es justo, no nosotros por nuestros propios medios. Nos exalta a Cristo, nos exalta su grandeza, no nuestras obras. Y eso es algo con lo que debemos de empezar a asimilarlo como algo, una verdad del día a día. Y una visión de la santidad también trae una claridad de la grandeza de Dios de manera gozosa, que nos produce un temblor, como dice Hebreos 4:1, que temamos pues a Dios y temblemos delante de Él, pero nos trae con gozo, porque no estamos delante de Él temblando por condenación o por juicio, sino por su amor y en bendición. Y eso es maravilloso. Bien, queridos hermanos, cualquiera que haya tenido alguna pregunta podría haberla hecho levantando la manito. No sé si ahora estamos ya finalizando, no sé si alguien quisiese preguntar algo. ¿No? Entonces se entendió. Ya, bien. Como les digo, este es un libro que R.C. Sproul escribió hace algunas décadas ya atrás, y tomé uno de sus extractos y la próxima semana vamos a continuar con otra porción de esta idea, pero no sé si habían reflexionado en esto. Es importante que estén reflexionando en esto y preguntándose, a sí mismo, reflexionando, ¿cuánto necesito yo de la santidad de Dios para temblar delante de Él, para arrepentirme y para gozarme de que estoy en su amor y por eso su santidad no me consume? Entonces, queridos hermanos, les animo a que reflexionen en eso porque es algo maravilloso. Así que vamos a terminar orando al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque por medio de la fe, por medio de tu evangelio, por medio de Cristo, por medio de tu palabra, nos muestra cuán santo tú eres y cuánto necesitamos de esa santidad, no solamente para contemplarla, sino para ser motivados a vivir para tu gloria, en amor y en gratitud. Señor, porque queremos amarte con todo nuestro corazón. Oro en esta dirección, Señor, para que seas animándonos a enfrentarnos con ese Dios santo en paz por medio de la cruz de Cristo, para adorarte más, para bendecirte mejor, para servirte con todas nuestras fuerzas, porque tú eres digno. Y en esta hora, Señor, también agradecemos esta oportunidad de poder ver tu palabra, esta realidad tuya. Y también te agradecemos por los alimentos que se van a estar sirviendo en este break que vamos a tener mientras esperamos el culto. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos.